Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan. Vamos ahora al capítulo 4. Vamos a estar viendo en esta ocasión del versículo 43 al versículo 54. Juan 4, del 43 al 54. En el domingo anterior nosotros concluimos con la narración tan hermosa, tan extraordinaria de Jesús y la mujer samaritana. Estuvimos 4 domingos con este tema, un tema lleno de gracia, de misericordia, de perdón, en verdad, una narración muy hermosa. Y hoy vamos a concluir con este capítulo 4. El siguiente domingo, si Dios lo permite, ya estaremos ya arribando al capítulo número 5 del Evangelio de Juan. Y dice Juan 4:43, ya lo tienen, dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiera y que sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no ven señales y prodigios, no creen. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había sucedido esto, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora que Jesús había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar para que el Señor pueda usar su palabra y que pueda bendecirnos con su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de confesar con nuestros labios tus grandezas, tus maravillas. Ahora, Señor, que vamos a tu palabra, te rogamos que prepares nuestros corazones. Te rogamos que, Señor, abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que tú uses tu palabra, Señor, para el propósito el cual tú le envías, que es la salvación de todo hombre, Señor. Bendícenos con tu palabra y ayúdanos a trazar debidamente tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Muy bien. El tema que vamos a tener para hoy se va a titular, a manera de pregunta: ¿necesitas a Jesús? Estaremos viendo, como les mencioné, a partir de versículo 43 al versículo 54 para terminar ya este cuarto capítulo del Evangelio de Juan. Muy bien, vamos nuevamente a Juan 4:43 y vamos a ir desglosando estos versículos para entender lo que nos está presentando. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿Sí? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Por qué dice 2 días después? Veamos el versículo 40, Juan 4:40, para recordar. Dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Sí? Sucede toda esta narración con la mujer samaritana, que lo vimos ya los domingos anteriores. Llega la ciudad, se atiborra la ciudad, van ahí al pozo de Jacob, y se encuentran con Jesús y le dicen a Jesús: quédate con nosotros, por favor. Jesús se queda en la ciudad 2 días. Por eso Juan 4:43 dice: 2 días después salió de allí, es decir, de esta ciudad de Sicar, y se fue a Galilea. Ahora, nuevamente Jesús tiene la idea de que tiene que ir a Galilea. ¿Por qué Jesús tiene que ir a Galilea? Se está retomando lo que ya había sucedido en Juan capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Vamos a leerlo ahí en ese mismo capítulo para recordar y hacer esta conexión. Dice el versículo 1: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino discípulos. ¿Qué es lo que sucedió ahí?
Jesús y Juan están predicando, se está bautizando la gente, pero comienza un problema con los discípulos de Juan, comienza un problema con algunos judíos, y dicen cuál bautismo sirve más, cuál es el más efectivo, etcétera, empiezan problemas, y versículo 3, Juan 4:3, Jesús decide, no voy a entrar en controversia, mejor salió de Judea y se va otra vez a Galilea. Y luego versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria, ¿sí? Entonces, pasar por Samaria ya viene toda la historia de la mujer samaritana que nosotros hemos visto, ¿sí? Ahora, vamos a Juan 4:44. Entonces, Juan 4:43, Jesús nuevamente va a ir a Galilea, de hecho tenía que ir a Galilea, se da esto con la mujer samaritana, y luego dice, versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y aquí nada más para dar una pequeña explicación, tenemos aquí el mapa. Ahí se encuentra Samaria, ahí donde dice Sicar, espero que sí lo estén identificando, es ahí donde a esa altura se desarrollaron los eventos que vimos con la mujer samaritana. Entonces Jesús tiene que ir ahora a Galilea, ¿sí? Galilea está en la parte, viene siendo en la parte norte, entonces Jesús tiene que caminar hacia allá. Ahora, algo que debemos nosotros entender, cuestión de geografía y de política, es que Galilea, la región de Galilea estaba dividida en la Baja Galilea y la Alta Galilea. En la Baja Galilea se encontraba Nazaret, de donde es Jesús. Jesús era Galileo, era de Nazaret, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una línea, espero que sí se alcance a ver la línea. Esa línea que coloqué ahí está dividiendo la Alta Galilea y la Baja Galilea. Recuerden, Jesús, su tierra es Nazaret, Jesús es de la Baja Galilea. Porque aquí el texto, en Juan 4:44, vean, dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, lo cual significa que Jesús no fue en la región de la Baja Galilea, sino que fue a la Alta Galilea, ¿sí? Y de hecho ahorita vamos a ver, se encuentra por ahí Capernaum, que vamos a ver ahorita, se confirma que está en la Alta Galilea, ¿sí? Ok, entonces es de la tierra de Jesús. Jesús estaría, esta narración que vamos a ver se está efectuando en esta parte, donde no es su tierra, porque Jesús dice, el profeta no tiene tierra, no tiene honra en su propia tierra. Y esto significa que normalmente no se aprecia a lo que se tiene en casa, ¿sí? En las iglesias, por ejemplo, no valoran mucho a sus pastores, están viendo a los pastores en el YouTube, a pastores famosos, y cuando ven a su pastor dicen, ay, este está medio fellito y habla muy bonito, porque Jesús ya lo había dicho, que el profeta no tiene honra en su propia tierra, ¿sí? Bueno, y ese es un proverbio que se tenía desde esos tiempos. Ok, haciendo esa aclaración, vamos a Juan 4:45. Dice, cuando vino a Galilea, entonces Jesús ya sube hacia el norte, los galileos le recibieron, no los de su tierra, obviamente. Ahora vean aquí con mucha atención, le recibieron. ¿Quiénes le recibieron a Jesús hace poco? Dentro de la narración, ¿quiénes le recibieron hasta le dijeron, Señor, quédate con nosotros al menos 2 días? ¿Quiénes le recibieron? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron? Los samaritanos. Ok. Ahora, Juan 4:45, aparentemente tenemos un gran éxito de Jesús porque ahora los galileos lo están recibiendo, pero vean, dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, pero vean, habiendo visto todas las cosas que había hecho Jesús en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, ¿sí? Ahora, vamos a hacer la conexión. Estos amiguitos galileos, cuando ven a Jesús, se asombran, lo reciben, le dan una buena recepción, pero el corazón de ellos era, ya llegó el que hace milagros. Ahora, ellos dicen que habían ido a Jerusalén, habían ido a la fiesta. Vamos por un momento a Juan 2:23, 24 y 25 para poder entender que estos galileos aquí están en esta narración que vamos a tener en Juan 2:23 al 25. ¿Sí? ¿Listos? Juan capítulo 2, versículo 23 al 25 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces, ¿cuál fiesta era? Era la fiesta de la Pascua. Ya habíamos explicado una fiesta nacional, una fiesta
que dicen algunos historiadores, llegaba una población incluso hasta de 1 millón de personas, o sea, ahí era más que el Cristo de Ixtapalapa, era algo impresionante. Entonces, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, pero Juan, el evangelista, dice, creyeron en su nombre porque vieron las señales que hacía. ¿Sí? Pero vean el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. En el griego dice algo más o menos, Jesús no creía en su creencia. O sea, ellos vieron milagros y dijeron, ¡ay, Jesús es Dios! Pero realmente no estaban creyendo en Jesús por quien era Jesús, sino por los milagros que habían visto. Y versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues sabía lo que había en el hombre. Bueno, en esta fiesta, que como les digo, dicen los historiadores, hasta 1 millón de personas había, ahí estaban estos amiguitos de Juan 4:45, regresemos a Juan 4:45. En esa fiesta estuvieron sin duda alguna estos galileos, y por eso dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, pues sí, ahora lo tienen en su tierra, allá lo vieron a larga distancia, lo vieron efectuando milagros, ahora lo tienen en su propia tierra, lo reciben, pero dice, porque habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces, veamos con mucha atención. Este grupo de personas habían ido a la fiesta de la Pascua y vean, habían visto a Jesús y los milagros de Jesús. Por eso es que lo reciben. El problema es que lo están recibiendo como uno que hace milagros y no como el enviado de Dios, ¿sí? Y ahora es una perfecta oportunidad que tienen para recibirlo. Lo tienen en sus tierras. Entonces, si lo tenemos en nuestra tierra, Jesús hace milagros, pues que venga y que nos haga milagros aquí al por mayor, ¿sí? Ahora, Juan 4:46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido. Caná de Galilea, ¿alguien se acuerda qué sucedió ahí en Caná de Galilea? ¿Se acuerdan? Les doy una pista. Jesús estaba con su mamá, fueron invitados a una boda. ¿Qué sucedió en Caná de Galilea? Se convirtió el agua en vino, ¿sí? El primer milagro que Jesús hizo. Bueno, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, a la tierra donde había hecho su primer milagro, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Aquí vamos es que aquí este versículo nos da dos informaciones. El primer punto, dice, cuando Jesús vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua, ahí había efectuado entonces ese milagro, ¿sí? Ahora, vamos por un momento a Juan capítulo 2, versículo 9 al versículo 11, para entender este aspecto, ¿sí? Jesús está en Galilea, en Caná de Galilea, donde había realizado su primer milagro, donde había convertido el agua en vino. Ok, Juan 2, 9 al 11 dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Sí, Jesús convirtió el agua en vino y fueron 6 tinajas, cada tinaja tenía alrededor de 100 litros, 600 litros de vino en esa fiesta. El Señor manifestó su gloria. Ahora, este milagro que hizo, el evangelista nos recuerda, ese milagro sirvió para que Jesús manifestara su gloria, para que manifestara quién es Jesús, y dice, y sus discípulos creyeron en él, ¿sí? Entonces, los milagros de Jesús era para que creyeran en él. Ahora, vamos nuevamente a Juan 4:46, y vean cómo aquí en la narración que hace Juan, el evangelista, tiene que hacer esta mención porque se pierde la esencia del propósito de ese milagro que Jesús hizo en Caná de Galilea hace tiempo. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea y luego hace esta aclaración, donde había convertido el agua en vino, es decir, como si Juan el Bautista quisiera decir, donde mostró su gloria,
donde Jesús se dejó ver parte de su gloria para que creyeran en él, ¿sí? Es lo que hacia donde quiere apuntar Juan el Bautista. Y luego dice, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y entonces, aquí, este versículo, Juan 4:46, nos presenta dos situaciones. La primera, que Jesús regresa al lugar donde efectuó su primer milagro, donde mostró su gloria con el propósito de que creyeran en él, y vemos que todavía hay expectación porque llega a ese mismo lugar, es decir, las personas saben que Jesús hizo ese milagro ahí, se difundió esa noticia, te diste cuenta que en la boda de fulano de tal, Jesús convirtió el agua en vino y bebimos esto y aquello, entonces estaba todavía la expectación de ese primer milagro. Y el otro punto que está dando aquí Juan el Evangelista es un punto paralelo. Dice, había en Capernaum, y Capernaum es una tierra que estaba a 25 kilómetros hacia el norte de Caná de Galilea, donde había un oficial del rey, ¿sí? Es decir, un oficial del rey Herodes Antipas, que tenía un hijo que estaba enfermo y que más adelante nos va a decir, este hijo se estaba muriendo. Entonces nos está presentando estas dos cosas. Jesús está en el lugar donde hizo su primer milagro, donde mostró su gloria. Pero a 25 kilómetros dice, había un hombre distinguido con un puesto muy grande, un oficial del rey que tiene un hijo que se le está muriendo. Y Juan aquí, el evangelista, nos presenta dos tipos de personas. Estos dos tipos de personas, los dos tienen en común a Jesús. El primer grupo sabe de Jesús, conocen a Jesús, pero quieren los milagros de Jesús. Y el otro grupo es un grupo reducido a un oficial del rey que también sabe de Jesús, conoce de Jesús, pero que él no es que quiera un milagro, él necesita de un milagro, ¿sí? Entonces vemos aquí que Jesús llega ante el grupo de los que quieren el milagro, a los galileos, pero el que necesitaba el milagro, él llega a Jesús, 25 kilómetros tiene que desplazarse para ver a Jesús, ¿sí? Ahora, que este oficial del rey, que tiene su hijo que se está muriendo, haya venido 25 kilómetros a donde está Jesús, implica mucho realmente. El primer punto es que él es oficial del rey, es un trabajador real. Él no podría rebajarse ante Jesús. ¿Qué dirían las personas? ¿Qué dirían los judíos? ¿Qué dirían los romanos? ¿Qué dirían los del imperio? ¿Qué dirá el emperador cuando se entere que él, siendo oficial del rey, fue a buscar a Jesús y pedirle que fuera a sanar a su hijo? Ahora, el otro aspecto que también tenemos aquí impresionante es que su hijo se está muriendo y él tiene que separarse. Piensen por un momento, tienes algún familiar que se está muriendo, literalmente que se está muriendo, tú no te separas de él y mucho menos te separas de él y emprendes un camino de 25 kilómetros. Él se separa de su hijo y tiene que ir a buscar a Jesús. Es decir, quiero que vean, este oficial del rey tiene muchos obstáculos, tiene todo en contra para ir a buscar a Jesús. Sin embargo, este oficial del rey toma una decisión, es Jesús. Jesús para mí es cuestión de vida o muerte y él entonces va a buscar a Jesús. Y el otro grupo, pues está Jesús ahí y ellos tienen a Jesús, pero con una actitud de, haznos milagros, queremos que hagas milagros. Vean las dos actitudes. Unos queremos milagros por puro morbo y otro con la necesidad de que si Jesús no sana a mi hijo, nada lo va a sanar, ¿sí? Entonces vean las dos actitudes, sin embargo el punto común, los dos tienen a Jesús. Qué aspectos tan irónicos nos presenta el evangelista Juan. Vamos a Juan 4:47 ahora. Dice Juan 4:47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Vean la narración que está presentando Juan el Evangelista, y Juan
pues realmente nos deja ver con estos textos que Juan tiene sus ojos totalmente abiertos con lo que está sucediendo. Vean, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, es decir, de alguna forma estaba al tanto de a dónde estaba yendo Jesús, y cuando le dijeron, mira, resulta que Jesús está en la región de Galilea, él en ese momento dice, se está muriendo mi hijo, aquí cuídenmelo, yo voy a buscar a Jesús, y luego dice que viene a Jesús, no con la actitud de los galileos de que le reciben, ¡ay, qué grande eres! Queremos milagros, milagros, no. Él llega con Jesús y dice, le rogó. Y la petición específica de él es, Señor, vengo por ti para llevarte a mi casa, y yo sé que si tú llegas con mi hijo, tú puedes sanar a mi hijo. Ahora, la expresión rogó en el griego es un verbo indefinido, y es un verbo que nos deja ver que este hombre lo hizo muchas veces. Es decir, esta narración se debería leer de esta forma. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino y le decía constantemente a Jesús, ven a mi casa, ven para que sanes a mi hijo, Señor, ven por favor, Señor, ven, Señor, te pido que vengas. Y está constantemente pidiéndole y rogándole a Jesús, ¿sí? Ahora, piensa en un momento el dolor de un padre o de una madre pidiéndole a Jesús, Señor, si no vienes, mi hijo se muere. Piensa y por un momento ponte en esa situación de agonía, de urgencia, para que puedas disfrutar lo que Juan el Bautista está diciendo, Juan el Evangelista está diciendo, así está este hombre diciendo, Señor, por favor, ven, Señor, ven, y le está repitiendo constantemente, ¿sí? Ahora, vean, tiene una buena actitud, realmente está expresando fe este oficial del rey, y vean la respuesta, versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no ven señales y prodigios, no van a creer. Versículo 47 está este hombre, Señor, ven, te necesito, Señor, ven, te necesito, ayúdame. Y Jesús le contesta con una cubeta de agua fría. No, 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 no. Si ustedes no creen, y está en plural, el texto original está en plural, lo que indica que Jesús le está contestando, esto lo está diciendo tanto a los galileos como al propio oficial del rey. Pero vean la respuesta que Jesús, por el lado de los galileos, bueno, es una buena respuesta, pero alguien podría decir, por el lado de este oficial del rey, Jesús no fue bastante áspero, no fue insensible, está este hombre deshecho en esta urgencia, y Jesús le dice, no, 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 si no ven señales, si no ven prodigios, no creen. O sea, en otras palabras, Jesús lo que está diciendo es, solamente si vieran un milagro, si les hago un milagro, sí van a creer que yo soy el Hijo de Dios. Si no ven milagros, entonces yo no soy el Hijo de Dios. Y esta respuesta que está dando Jesús, sí parece, de hecho podríamos decir, es una respuesta de las respuestas que da Jesús que no entendemos, y decimos, Señor, es que fuiste muy áspero, sí, hablaste muy fuerte con este hombre, realmente este hombre te estaba buscando. Pero aquí Jesús, vean, lo que Jesús quiere mostrar es esto. Él quiere enseñar que Él no se complace en una fe basada en milagros, sino basada en quién es Él. Es más milagroso que tú creas lo que Jesús dice porque Jesús lo dijo, a que Jesús te haga un milagro. Y por muy duro que pueda parecer a nuestra percepción, a nuestra humanidad, lo que Jesús aquí está enseñando es, yo prefiero que tú aprendas, que confíes en mí, en quien yo soy, que creas a mis palabras y no por lo que yo te pueda hacer. No dependas de un milagro que yo te pueda conceder. Y vean el oficial en el versículo 49, dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. El versículo 47 nos dice que le rogó, es decir, le estaba diciendo, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven. Jesús le contesta, no, si no ven milagros, no creen. Y este hombre habla y continúa diciendo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, él está con la seguridad de alguna forma de que Jesús es el único que puede sanar a su hijo. Ahora vean aquí el versículo 49 y el 48. Entonces Jesús le dijo, si no ven señales y prodigios, no creen, lo cual se lo está diciendo a los galileos y a
y a este hombre oficial del rey. Todos se quedan callados excepto el oficial del rey. Versículo 49, él sigue hablando y dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Entonces vemos que cuando fueron confrontados por Jesús, diciéndole, confrontados y realmente fueron confrontados con su incredulidad, porque Jesús les está diciendo, ustedes no creen si no hay milagros. O sea, en otras palabras, Jesús les está diciendo, son incrédulos con todo lo que la incredulidad implica. Juan 3:18, vamos rápidamente a Juan 3:18 para entender el peso de lo que Jesús está diciendo cuando dice, si no ven señales y prodigios, no creen. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, lo que tenemos aquí nuevamente, Juan 4, 48 y 49. Entonces Jesús les dice, si no ven señales y prodigios, no van a creer. Lo que aquí Jesús está haciendo o diciendo es, ustedes son incrédulos. Ustedes dicen que si hay milagros y van a creer, pero eso es incredulidad. Y entonces, con el peso del contexto que tenemos en el Evangelio de Juan, básicamente al decirles son incrédulos, les está diciendo están condenados porque el que no cree en mí ha sido condenado. Pero como les decía, sin embargo, Juan 4:49, los galileos sí se quedan callados, es decir, fueron confrontados y entendieron, no estamos creyendo en el Hijo de Dios. Estamos pidiendo milagros solamente por amor, solamente por un espectáculo, un show. Pero el versículo 49, el oficial del rey, que ha sido en ese momento confrontado con su incredulidad, confrontado con su pecado, confrontado con su condenación eterna, vean, él dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, para el oficial del rey no se trataba de milagros a capricho. Para este oficial del rey no se trataba de sorpréndeme Jesús, que yo diga, wow, qué increíble. No, para este oficial del rey se trataba de que él estaba ante la única persona en esta tierra que podía salvar la vida de su hijo, ¿sí? Y en el pensamiento de este oficial del rey, él decía, solamente él puede sanar a mi hijo, pero necesito yo invitarlo a mi casa, necesito que él venga a mi casa y sane a mi hijo, ¿sí? Entonces, escuchemos con mucha atención lo siguiente. Para este hombre, Jesús era cuestión de vida o muerte, ¿sí? Para él Jesús no era una cuestión de puedo esperar. Para él no era una cuestión de después voy a creer, después voy a considerarlo. No, él estaba en una situación en la que su hijo se estaba muriendo. Si era oficial del rey, nos da a entender que tenía buenos ingresos, tuvo buenos doctores, tuvo todo, pero nada estaba funcionando. Y para él entonces Jesús era la única respuesta, no una de las respuestas, era la única respuesta para él, ¿sí? Ahora, aquí yo tengo una pequeña reflexión. Si es necesario que para que nosotros reconozcamos a Jesús como una necesidad de vida o muerte, tenemos nosotros que estar en la experiencia de la muerte o en la experiencia de la inminente muerte, la respuesta que yo tengo es que el Señor lo haga con cada uno de nosotros. Si a fin de que nosotros voltemos a Jesús con una urgencia de Señor, esto es cuestión de vida o muerte, el Señor nos tiene que llevar a una enfermedad terminal, a la cárcel, a una situación difícil, que el Señor lo haga en nuestras vidas, pero que quite la apatía de nuestros corazones y que podamos ver a Jesús como este hombre lo está viendo, cuestión de vida o muerte, ¿sí? Si el Señor así lo necesita, que el Señor lo haga. Y si decimos, no, Señor, quiero aprender por la buena, bueno, aprendamos a través de este hombre valiente, de este oficial del rey. Veamos nuevamente el versículo 49. Vean, el oficial del rey le dice entonces, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y nuevamente vean la urgencia, vean el clamor de este hombre. Este hombre, como les digo, Jesús es su única respuesta. Si yo no logro traer a Jesús, mi hijo se va a morir. Tiene una urgencia. Ahora, esto no está implicando que él quería un milagro forzosamente, no. Esto está implicando que él sí está creyendo en
aquel cuyas palabras dan vida, que Jesús es quien Jesús es. Ahora vean la respuesta de Jesús. Jesús le dio una respuesta, una cubetada de agua fría a los galileos, y vean la respuesta que ahora le da a este hombre. Y Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. En el original griego, esta expresión, ve, tu hijo vive, en el griego original es como si Jesús estuviese diciendo, no necesito ir, tu hijo en este mismo momento ha sido sanado. Y este hombre, vean lo que dice el texto, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Este hombre no necesitó milagros porque el milagro se había efectuado 25 kilómetros de distancia de donde él estaba. Este hombre lo único que necesitaba era la palabra de Jesús y le creyó a Jesús. Cuando Jesús le dijo, mira, primero le dijo, si no ves milagros no vas a creer. Y él continúa, Señor, ven, ayúdame, sana a mi hijo. Entonces Jesús está viendo que él realmente está creyendo y Jesús ahora cambia y le dice, ya, tu hijo por el que me has clamado ha sido sanado en este momento. No necesito yo desplazarme 25 kilómetros para allá. Y este hombre dice, cree la palabra de Jesús, le bastó solamente de labios de Jesús que Jesús dijera, tu hijo está sanado, tu petición está contestada, y este hombre se fue. Y esa expresión se fue indica que él en ese momento de una manera rápida, gracias Señor, se regresa a su casa porque se regresó creyendo en la promesa. Vean, ahora 25 kilómetros para llegar a Jesús en la incertidumbre de mi hijo ya se habrá muerto, voy a encontrar a Jesús, querrá venir Jesús, etcétera. Ahora los 25 kilómetros que él se va con la confianza de decir, si Jesús dijo que sanó a mi hijo está sano. Voy a llegar y ya mi hijo ya está sano. Voy a llegar, quizás ya va a estar caminando, va a estar corriendo. Él ya había creído a la promesa de Jesús. Y vean el versículo 51. Por eso dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y como si ellos no sabían lo que había sucedido, y le dan las buenas noticias, le dicen, amo, tu hijo ya vive. Y él, vean, él realmente no se sorprende de esta noticia, porque él ya tenía 25 kilómetros que había caminado, en la que él ya sabía y había confiado en las palabras que Jesús le había dado. Ahora vean el versículo 42. Él no se sorprende, y de hecho vean lo que pregunta. Y aquí vemos que realmente él no se sorprende porque hace esta pregunta, dice, entonces él les preguntó, ¿y a qué hora había comenzado a estar mejor? ¿A qué hora se mejoró mi hijo? ¿A qué hora se levantó de la cama? Y ellos le dicen, ayer a las 7 le dejó la fiebre, es decir, a la una de la tarde. Vean el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, no necesito ir a tu casa, regrésate en paz. Y dice, creyó él con toda su casa. Y termina esta narración, este texto, diciendo que este hombre y su familia creyeron que Jesús era el único que tenía el poder de decir, tu hijo vive. Creyeron que él era el único que tenía la potestad de decir, sea la luz, sea los cielos, sea la tierra, sea la vida, sea la salud, sea la salvación. Era el único que tenía ese poder, y eso implica que están creyendo que Jesús es realmente quien dice ser, que Jesús es Dios. Y esto es verdad. Jesús es el único que tiene el poder de decir en medio de la muerte, tu hijo vive. En medio del pecado, tu hijo vive. Y en medio de entonces de nuestros pecados, de nuestra condenación, Él es el único que tiene el poder de decir, sé salvo, vive para mí. Y entonces vemos aquí que el día de hoy no es que Jesús no tenga el poder con su palabra, sino que el día de hoy, desgraciadamente, tristemente, hay pocos oficiales como este rey que pueden creerle a la palabra de Jesús. Y finalmente, versículo 54,
Dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, de Judea a Galilea. No significa que es el segundo milagro de Jesús, significa que es el segundo milagro que hace ahí donde había hecho el primer milagro de convertir el agua en vino. Muy bien. Concluimos esta narración y concluimos este texto y concluimos con con las siguientes reflexiones. Esta narración realmente confronta de una manera fuerte la actitud que se puede tener al venir a Jesús. Si son los milagros lo que tú necesitas para creer, pues Jesús realmente está diciendo, eso es incredulidad. Analicemos nuestros corazones. ¿Necesitas forzosamente un milagro? ¿Necesitas que Dios resuelva un problema fuerte que tienes? ¿Te brinde la sanidad en alguna enfermedad que tienes? ¿Hay algo en tu vida que dices, Señor, si no pasa esto, me muero? Y Señor, necesito que lo hagas, y si lo haces voy a creer en ti. Si son los milagros lo que tú necesitas para creer, Jesús está diciendo, realmente eso es incredulidad, no estás creyendo en mí. Si lo que necesitas es que todo esté bien, si lo que necesitas es seguridad económica, si necesitas salud, si necesitas familia, para que puedas creer en Jesús, entonces no te engañes, eso también es incredulidad. Porque el día de mañana, cuando estés afrontando una situación difícil, vas a dejar de creer. Cuando estés sufriendo las heridas del corazón, sufriendo alguna enfermedad, sufriendo la escasez, sufriendo situaciones, en ese momento vas a decir, ay, a mí me habían dicho que ser cristiano es bueno, que ya no iba a sufrir. Eso es incredulidad. Si tú estás basando tu caminar, el creer con Jesús, a través de que todo esté bien, la seguridad económica, la salud, la familia, Jesús entonces viene y te dice, te estás engañando, eso es incredulidad. No estás creyendo en mí por quien yo soy, sino por las bondades que yo puedo darte, y eso se llama incredulidad. Lo irónico es que esta generación, pues yo quisiera que fuera una generación que demandara milagros. El problema es que es una generación tan apática a Dios que ni siquiera le demanda milagros, ¿sí? Y aquí algunas preguntas que nosotros nos podemos hacer. ¿Por qué se nos hace tan fácil faltar a una reunión cuando podemos ir a la reunión con los santos y buscar la palabra de Dios? Porque no creemos realmente. ¿Por qué nos dormimos durante el sermón? Porque no me importa lo que se está compartiendo, es más importante el cansancio que tengo. ¿Por qué reviso mi teléfono durante el sermón? Porque es más importante lo que me está diciendo Juan Cuerdas que lo que me está diciendo Jesús. Y todo esto realmente nos deja ver que las palabras de Jesús no son tan importantes y que realmente no las creemos. No son los milagros, no es la seguridad, no es el bienestar, es las palabras de Jesús. ¿Por qué no deseas con urgencia a Jesús? Si nosotros nos formuláramos esta pregunta, ¿por qué no deseamos con urgencia a Jesús? Y yo les daría una respuesta. Porque no tenemos un hijo que se nos está muriendo en el sentido de este texto. Porque no tenemos en este momento una situación de vida o muerte. Por eso no deseamos con urgencia a Jesús. Y ahora yo pregunto, ¿necesitas una situación mortal? ¿Necesitas de un familiar que esté en un verdadero problema? ¿O será que acaso no alcanzamos ni siquiera a ver nuestra propia pecaminosidad? ¿Será realmente que no alcanzamos a considerar cuánto necesitamos de Él y que alcancemos a considerar que las únicas palabras que pudieron salvar a este hombre fueron las palabras de Jesús y que las únicas palabras que nos pueden salvar son las palabras de Jesús? El problema es que no nos preciamos en una situación de urgencia, pero la vida cambia tan rápido, tan rápido, que a veces no nos percatamos. Yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, me aventé primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, normal, los semestres, quinto semestre. En el quinto semestre mi papá muere y a partir de ahí cambió la vida, porque luego terminé ese quinto semestre, luego el sexto semestre, pero fue totalmente distinto. Hubo una situación
dolorosa, fuerte, que sacudió mi vida, que sacudió nuestras vidas. Y aquí el punto es que muchas veces creo que se necesita estar en una situación difícil para que nosotros podamos correr con urgencia a Jesús. Dice el salmista: te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y luego dice: no seas como el mulo, o sea, no seas como el caballo loco, que para adiestrarlo hay que darle sus buenas instrucciones dolorosas a él. Entonces ahí el salmista lo que está diciendo es: aprende del Señor de la manera amable, y que no el Señor venga y te esté disciplinando para que tú entiendas, ¿sí? Finalmente, un hombre con una gran necesidad, y una necesidad humana en la cual nos podemos identificar nosotros, nos ha enseñado que Jesús es la única respuesta, la única solución, la vida misma. Y un hombre que dijo: no importa que seas oficial del rey, no importa que Jesús esté a 25 kilómetros, no importa que tu hijo se esté muriendo, no importa que tengas todo en contra, puedes ir a Jesús, y no importa incluso que Jesús te responda como me respondió a mí, pero Jesús es la única respuesta, la solución. Jesús es cuestión de vida o muerte. Y tenemos un grupo de Galileos que también nos han enseñado que podemos hacer de Jesús nuestra máquina de milagros, donde, ahora necesito sanidad, Señor, dame sanidad, pero sigo viviendo como yo quiero vivir. Que necesito suplir esta necesidad, Señor, dame, porque tú dijiste que me ibas a dar dinero, pero no reconocerlo por quién es Él. Entonces, tienes un hombre, oficial del rey, que te está dando un ejemplo de que Jesús es la única respuesta, o un grupo de Galileos morbosos, egoístas, que te pueden decir: tú a Jesús sácale todo lo que puedas sacarle y no vivas comprometido con Él. Y la pregunta con la que termino, que es el tema que tenemos en esta mañana: ¿realmente tú necesitas a Jesús? No sé cuál sea la respuesta de cada uno de ustedes, pero lo que yo sé es que la respuesta que tú tienes en este momento tiene mucho que ver por las circunstancias que tú estás viviendo. ¿Necesitas que tus circunstancias cambien para que digas: Señor, ayúdame? Yo creo que no es necesario. Yo creo que no es necesaria la disciplina de Dios. Yo creo que si vemos a Jesús y reconocemos quién es Él, y reconocemos que sus palabras son las únicas palabras que pueden dar vida, nosotros podemos entonces creer en Él a la buena, ¿verdad? Creer en Él por quien es Él, sin la necesidad de una disciplina. Señor, te damos gracias en este momento, Señor, en esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor. Este texto, Señor, hace una confrontación muy fuerte, Señor. ¿Por qué te acercas a Jesús? ¿Con qué urgencia vienes a Jesús? Y hay muchas respuestas, Señor, porque este texto nos deja ver tantas variantes. Hay quienes ni siquiera se acercan a Jesús porque no se sienten necesitados de Jesús. Hay quienes van a Jesús porque queremos sacarle de sus milagros, de sus bendiciones, que Dios me dé, que Dios me dé. Pero hay quienes buscan a Jesús porque Jesús es cuestión de vida o muerte. Si Jesús no está conmigo, mi hijo se muere. Señor, yo te ruego hoy en el nombre precioso de Jesucristo, que tú reveles, Señor, tu nombre, que tú reveles al Hijo de Dios a cada uno de nuestros corazones. Y Señor, si tienes que mover nuestras circunstancias a circunstancias como las de este hombre, circunstancias de vida o muerte, llévanos allá, Señor. Pero no nos dejes que nos perdamos. No dejes que nuestros ojos dejen de voltear a ti con urgencia. No dejes que Jesús deje de ser cuestión de vida o muerte cada día de nuestras vidas, cada momento de nuestras vidas, Señor. Revélate como Salvador y salva con tu poder, Jesús, a cada uno de nosotros. Salva con tu evangelio, Señor. Salva al pecador, salva al que está en necesidad, salva a aquel que está aprisionado del pecado, Señor, y que aquel que está, Señor, en sus pecados pueda llegar con Jesús y decir: Señor,
ven, desciende a mi casa, desciende a mi corazón, porque mi hijo se está muriendo. Si es que ya mi hijo murió, ya estoy muerto en pecados, ya no hay solución para mí, pero solamente, Señor, di la palabra, solamente abre tu boca, Señor, y tu sola palabra nos va a bastar, Señor. Ayúdanos a verte a ti, Jesús, como el Hijo de Dios en nuestras vidas. Esto te lo rogamos, Padre Santo, que uses tu palabra en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.